Muy buenas tardes con todos los presentes, perdón, buenas noches con todos los presentes. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso organizado por la empresa InfoSub, Instituto de Formación Superior Profesional InfoSub. El día de hoy, el que les habla es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, quien soy licenciado con tres especialidades, con lo que es en emergencias y desastres, en inmunización y en salud ocupacional, como también licenciado auditor y ponente en distintas instituciones. El día de hoy vamos a hablar principalmente sobre lo que es la bioseguridad y el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que es una pequeña introducción. Cuando nosotros hablamos con respecto a la salud ocupacional, ¿a qué nos referimos? Muchos de nosotros, los profesionales de la salud, sean médicos, licenciados, técnicos en enfermería o auxiliares de enfermería, se dedican principalmente al área ocupacional. Pero el área ocupacional es principalmente a lo que nosotros nos dedicamos. Por ejemplo, yo también trabajo en la parte asistencial, en la parte de emergencias en un hospital. ¿Y qué vemos? Vemos a diario casos, ¿no? Pero tocamos salud ocupacional, ahí, si no se están dando cuenta. La función que yo realizo a diario, todos los días, trabajando en la parte asistencial, esa parte asistencial es la función, la actividad que yo realizo como parte ocupacional. Pero si queremos ver la salud ocupacional, es que vamos a ver la salud del trabajador, la salud de ustedes, de nosotros, de todos los profesionales. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, muchos de ustedes, trabajan también en la parte asistencial y están expuestos a presentar accidentes laborales o a sufrir accidentes laborales. Por ejemplo, ustedes se pueden pinchar con una aguja, se pueden cortar con una hoja, se pueden cortar con las ampollas, se pueden infectar con alguna enfermedad respiratoria, viral, en el hospital, en el centro que ustedes laboran. Que esas vienen a ser también enfermedades ocupacionales, porque llamamos enfermedades ocupacionales enfermedades que adquirimos durante la ejecución o el cumplimiento de nuestras funciones. ¿Sí? Eso es lo que vemos. ¿Qué nos dicen? La salud ocupacional nos dice. ¿Qué es salud? Cuando hablamos nosotros de salud, hablamos de un bienestar físico, emocional, psicológico, mental, social. Y no necesariamente tiene que ver alguna afección o enfermedad. Podemos estar sanos. La salud es el que nosotros estamos con vida. Eso es una salud. Pero si queremos una buena salud, ahí sí hablamos de alguna patología o enfermedad que por A o B podamos presentar. A eso nos referimos. Muchos de nosotros, muchos de ustedes pueden contraer distintas enfermedades. Se pueden infectar con VIH-Sida, TBC, hepatitis B, muchas. Ustedes, los profesionales de la salud,
que, por ejemplo, trabajan en lo que es en la parte ocupacional. Trabajan en minas, trabajan en fábricas, trabajan en la parte textil, alimentaria, ¿no? Y ahí van a encontrar distintas enfermedades ocupacionales. Y llamamos enfermedades ocupacionales o profesionales a los problemas de salud que vamos a presentar un peligro o un riesgo para nosotros en el lugar donde nosotros estamos laborando. Eso es una enfermedad ocupacional. ¿Y qué es salud ocupacional? La salud ocupacional nos dice, según la OMS, como una actividad multidisciplinaria que promueve, protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar cualquier tipo de accidente o incidente a la cual nosotros estamos en peligro o estamos sometidos. Y esta salud ocupacional no solamente busca eso, sino también busca reducir esos accidentes de los riesgos a los cuales ustedes están expuestos. ¿Qué más nos dice? La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajo y el mantenimiento de la capacidad de trabajo, de su capacidad de trabajo. No solamente van a ver los accidentes, incidentes, riesgos o peligros a los cuales está expuesto. Por ejemplo, tenemos la parte psicológica. Muchos de ustedes trabajan en mina, trabajan en un proyecto de 20 por 10 o un proyecto de un mes y se van, o dependiendo del tiempo que dura el proyecto. Y este problema es una afección psicológica. Muchos dirán que solamente afecta a esas personas, a los que tienen familia. No, afectan a todos. Afecta el problema o la enfermedad psicológica a todos. ¿Cómo puede afectar? Por ejemplo, si ustedes trabajan en una mina, ¿qué va a pasar en el caso de un minero que entra al socavón? Tiene un problema familiar. Su nivel de producción de esa persona o su nivel de trabajo se va a ver afectada, va a disminuir. Por ejemplo, otro ejemplo, la parte textil. Es un costurero que cada costurero tiene que hacer 50 bolsas. Un ejemplo, ¿no? Hacen bolsitas de mercado, 50 bolsas. Ha tenido un problema personal en casa, familiar con su esposa, o está atravesando, digamos, una etapa de separación. Para esa persona, ese problema va a afectar en su trabajo y va a afectar disminuyendo su producción. Y esa disminución de producción afecta a la empresa, afecta a la empresa. Por eso que también vemos la parte psicológica en todos. No solamente es que tenga alguna enfermedad o algún problema físico, no, vemos todo. Y ahí es donde nosotros debemos de hacer una vigilancia. Tenemos que monitorear. ¿A quién? Vamos a monitorear a esas personas. Pero no solamente a las personas que tengan algún problema o alguna condición. Monitoreamos a todos. Vamos a monitorear a todos. Porque todos están propensos a poder presentar algún tipo de problema. Todos. No solamente uno. Todos pueden presentar problemas que va a comprometer la salud.
Por eso es que nosotros hacemos la vigilancia y el monitoreo. ¿A través de qué? De las supervisiones. Ustedes como profesionales de la salud tienen que ir al proyecto a observar. Por ejemplo, no están usando el equipo de protección personal. Tenemos un personal de seguridad y salud de trabajo, el SOMA. Ellos, por ejemplo, tienen que ver la parte del equipamiento, el EPP. Y no solamente ellos, también ustedes lo ven, que cumpla el uso del EPP, porque la falta de uso de un equipo de protección personal conlleva un accidente. Y ese accidente ustedes la van a tener que manejar, tratar, de acuerdo a la gravedad, ¿no? ¿Qué seguridad? Son aquellas actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. Tenemos que velar por la seguridad de todos los trabajadores, empezando desde el dueño mismo. Ustedes son como personal de enfermería, ustedes también van a ver por su propia salud. Para ello, ustedes tienen que formar siempre un comité de seguridad y salud en trabajo. Y ese comité va a estar conformado por ustedes, por el personal que labora en la empresa, las personas responsables, que se van a encargar de monitorear la salud y salud del trabajo. ¿Por qué es la salud ocupacional importante? Porque queremos un trabajador sano y no un trabajador enfermo. Un trabajador sano, su nivel de producción se mantiene o mejora. Un trabajador enfermo, su nivel de producción disminuye. ¿Qué tenemos que ver? Las necesidades básicas, la actividad física, mental, contacto social, el sentido de pertinencia, el bienestar a terceros. Eso vamos a tener que ver lo que es en salud ocupacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, el objetivo principalmente de la salud ocupacional es que nosotros, o del comité general les voy a hablar, tenga que velar por la seguridad de los trabajadores, por la seguridad de todo el personal que labora en dicha entidad. Porque nosotros durante nuestra ejecución de nuestras funciones podemos adquirir enfermedades, ¿no? Y también vamos a ver las enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, ¿cuál es una enfermedad ocupacional? Trastornos musculoesqueléticos. El trabajador se puede estresar, tener trastornos mentales. Ahí vemos la parte psicológica. Ustedes se habrán preguntado, ¿por qué a un profesional le dan o a las personas se les da un derecho de vacaciones, su derecho de vacaciones? Ese derecho es para poder relajarse, desestresarse, tanto física y mentalmente, porque durante la ejecución de funciones ustedes se estresan e imagínense los 365 días del año están con una carga laboral que ya no saben cómo más poder relajarse, desahogarse, ¿no? ¿Qué objetivos más vamos a ver? Proteger a los trabajadores de los riesgos a la salud que pueden presentar, que están presentes. Hay que establecer condiciones medioambientales adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores. Estas condiciones las vamos a tener que plantear conjuntamente con el comité. Y esas condiciones o ese plan de condiciones que vamos a elaborar con el comité tienen que ser fáciles de entender y captables para todas las personas, ¿no? Prevenir enfermedades laborales, ya les dije, trastornos musculoesqueléticos, estrés, trastornos mentales. Se puede presentar un cáncer pulmonar si trabajamos en otro, una enfermedad al pie. En este caso, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en la parte asistencial, en un hospital,
estamos expuestos a contraer una enfermedad por un trabajo biológico, por la exposición a productos biológicos, químicos que estamos expuestos, ¿no? ¿Qué más? Objetivos de la salud ocupacional. Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los empleados, mejorar las condiciones de los trabajadores en base al equipamiento, el equipo de protección personal, el uso adecuado, los recambios, ¿no? Buscar más que nada su comodidad. Desarrollar culturas, sistemas de organizaciones que favorezcan la salud y seguridad en el trabajo. Ahí nosotros tenemos que replantear o formular actividades, por ejemplo, recreacionales. Una de esas actividades lo que hacen, los compartir los cumpleaños que hacen. Una celebridad de cumpleaños, uno por mes o dos por mes, o los que han cumplido durante el mes, ¿no? Esa. Acá tenemos nuestra norma. La ley 2978-3 de seguridad y salud en el trabajo y que ha tenido sus modificatorios. Dentro de esta ley nos hablan de los objetivos, nos hablan del alcance de seguridad y salud del trabajo, nos hablan sobre las responsabilidades del empleador, cuáles son las responsabilidades del empleado, cuáles son sus obligaciones, sus derechos de todos los trabajadores. Eso es lo que vemos en la ley 2978-3. Y esta ley las tienen que conocer todos. Y ustedes como profesionales, si trabajan en la parte ocupacional, con mucha más razón. Otro. El objetivo de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Esto va a basarse en base al Estado, al empleador y los trabajos de las organizaciones sindicales. Ustedes han visto que hay hoy en día constantemente los sindicatos. Los sindicatos son entidades que permiten velar por el bienestar de sus propios compañeros, el bienestar del trabajador. Tenemos sindicato de construcción civil, de los técnicos de enfermería, de los licenciados, cuerpo médico. Hoy en día hay distintos sindicatos que ellos trabajan también conjuntamente con el Estado para poder ver mejoras, ¿no? ¿Qué nos dice? Cambio de aplicación de la ley 2978-3. Todos los sectores se va a ver, tanto económicos, los servicios de los empleadores, los trabajadores, se ve en la parte pública, en las empresas privadas, en las Fuerzas Armadas y policiales, se va a ver en los trabajadores que son independientes. Alcance de la ley, la 2978-3, construcción de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el transporte y servicio comercio, las empresas industriales, las empresas hidrocarburos, pesca, minería, agricultura, electricidad, todo ello forma parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también ahí encontramos a lo que es construcción, al régimen de construcción civil, ¿no? Ahí tenemos eso. Todos son o forman parte y tienen la obligación de cumplir lo que es el reglamento en base a las leyes. Si ustedes se han dado cuenta, antes de que apareciera la pandemia, hacíamos salud ocupacional, pero no era demasiado como ahora. No era tanto que se monitoreaba, muy poco. Pero empezó la pandemia del COVID, se modificó la ley e inmediatamente las empresas han solicitado realizarles exámenes médicos ocupacionales a todos los trabajadores, monitorear la seguridad y salud de todos, para evitar que los problemas tanto legales para el Estado, con el Estado.
pero hoy en día sabemos que el sistema es totalmente corrompido. Tenemos principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos ahí, por ejemplo, el primer principio de prevención de accidentes, de riesgos laborales, o el que pueden presentarse en la empresa, en el lugar donde nosotros laboramos durante la ejecución de nuestras funciones. Otro principio de responsabilidad. Ahí también tenemos que ver de ambas partes, responsabilidad por parte de la empresa, como también responsabilidad por parte del empleado. Por ambos, el empleado y el empleador tienen las obligaciones o las responsabilidades con ambos. Obligaciones, por ejemplo, yo utilizar mi equipo de protección personal, cumplir el reglamento, y dentro de ellos pasar los exámenes médicos ocupacionales indicados por la empresa. En este caso, por el propio Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. ¿Qué más? El principio de cooperación. En ese principio de cooperación vamos a ver lo que es principalmente la colaboración empresarial. Y ahí va a trabajar donde es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Pero no solamente de la empresa, sino que también los trabajadores. ¿Qué tanto cooperas, por ejemplo, tú en ponerte un equipo de protección personal? Si trabajas en en una empresa, por ejemplo, de soldadura y te ven sin utilizar tu equipo de protección personal, ahí ya tienes un riesgo, tienes un peligro, pero quieres cooperar. La forma de cooperar es que tú seas responsable. Además, principio de información y capacitación. Se tiene que recibir capacitaciones constantes. Por ejemplo, si le van a cambiar de puesto a una persona, ¿no? Ya tiene años de experiencia laborando ahí, le van a cambiar de puesto. Y en ese puesto que ocupe, tiene que recibir una inducción, ¿no? Tiene que recibir una inducción. Y por eso que hoy en día los profesionales, cualquier sea, renuncian rápido porque tienen dudas, porque no han recibido una inducción o una capacitación para la ejecución de funciones. Ujú. Otro, vamos a ver el principio de gestión integral, los principios de gestión integral de salud, por ejemplo. Ahí vamos a ver cómo se gestiona lo que es la parte de salud, cómo va a ser monitoreado el trabajador, qué tipo de examen médico va a pasar, examen médico ocupacional anual, de retiro, de ingreso, de control. Eso es lo que se tiene que ver en lo que es el principio de integración de la salud. Y también tenemos que ver, por ejemplo, tenemos que ver algún problema que presente esa persona. Tenemos que ver ese problema. ¿Qué más? Principio de consulta y participación. Ah, me olvidaba del anterior principio de salud. Ahí, también como estamos viendo los exámenes médicos ocupacionales, también tenemos que ver el tipo de examen médico que va a pasar la persona de acuerdo a la actividad o al proyecto a la cual se dirige. Por ejemplo, yo soy una persona que viaja a proyectos, caso mío, ¿no? Minas. Yo paso un examen médico cada 6 meses. Luego, para ir a un proyecto, tengo que pasar electrocardiograma, oftalmología, tengo que pasar medicina.
músculo esquelético, oftalmología, odontología, radiografía, electrocardiograma. Algunos de los casos, espirometría, hasta audiometría. Eso va a depender de los exámenes médicos ocupacionales, depende mucho de lo que es principalmente el protocolo. ¿Cuál es el tipo de protocolo que ustedes tienen? Y muchos no tienen elaborado, que es un protocolo de seguridad y salud en el trabajo. El comité lo puede tener, pero tal vez lo tenga desactualizado. El personal de enfermería tiene que tener sí o sí, ¿no? Principio de la primacia de realidad y el otro principio de protección. Con el principio de protección, el uso adecuado de los equipos de protección personal para poder disminuir los riesgos o peligros, ¿no? Otro, acá tenemos, por ejemplo, del Decreto Supremo 505/2012 del trabajador de seguridad y salud en el trabajo. Nos habla sobre las políticas y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nos habla también de los mapas de riesgo. En cada entidad pública o privada tiene que ver un mapa de riesgo. Ese mapa de riesgo es principalmente para ver la exposición a algún tipo de peligro o riesgo a la cual un trabajador está expuesto, pero para eso tiene que ver una señal ética, ¿no? Los registros obligatorios que tienen que tener seguridad y salud del trabajo, deben exhibirse estos registros de manera obligatoria. Tienen que tener, armen ustedes lo que son archivadores, ahí tienen que tener todos sus registros. En los lugares que ustedes laboran, hay accidentes. Hay que tener un registro de cuántos accidentes se presentan por mes, por semana, por día, o enfermedades ocupacionales que se han presentado, se han detectado en ese transcurso. Tienen que tener archivadores de sus exámenes médicos ocupacionales. Pueden tenerlo en físico como también sistematizado. Hay que hacer un monitoreo físico, químico, biológico, tanto psicológico y daños ergonómicos o disergonómicos que se estén presentando. Hay que monitorear todo. Hay que hacer inspecciones o auditorías internas, como también pueden contratar las auditorías externas para hacer mejoras a la empresa y así poder disminuir cualquier tipo de accidente o incidente laboral que se esté presentando en la empresa o en el lugar donde nosotros laboramos. Eso es lo que tenemos que hacer. Las auditorías nos sirven para levantar o hacer observaciones y modificarlas, ¿no? Otro, equipo de seguridad o emergencia. Hay que tener formatos de cada qué tiempo ustedes están otorgando los equipos de protección personal, el personal. Hay que tener las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué meses o en qué semanas se ha presentado accidentes? ¿Qué tipos de accidentes? Y ahí el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué va a hacer? Las va a analizar y va a ver, esto se está presentando constantemente, fracturas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué se fractura la gente? ¿Se cae? Puede ser uno. Tiene problemas o enfermedades musculoesqueléticas. ¿Mm? Tiene enfermedades musculoesqueléticas, las cuales tienen que ser identificadas todas esas enfermedades. Y así juntamente con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, con el comité, lo que ustedes van a hacer es establecer un cronograma. Pueden establecer un cronograma de, para ver cuáles son los problemas principales que presenta la empresa y darle solución a eso, para tomar criterios de acción ante ese peligro, ante ese riesgo. Si están pasando fracturas constantemente, son enfermedades musculoesqueléticas, se está presentando, puede ser que los trabajadores se caigan. Tal vez esa zona no está señalizado, falta de señalización.
Tal vez están haciendo un mal levantamiento de carga, no están utilizando los arnés, están realizando mal sus actividades porque no hay un protocolo establecido. Para cada actividad que realiza tiene que haber un protocolo. Por ejemplo, si yo soy soldador, tengo que conocer el protocolo de soldadura. No es que yo soy soldador y ya sueldo de frente, no. Para cumplir y disminuir los incidentes, accidentes o riesgos o peligros, tenemos que conocer los protocolos. Y hay manejos adecuados de distintos equipos. Hay un protocolo, por ejemplo, para el levantamiento de carga. ¿Mm? Hay un protocolo de evaluaciones médicas de los exámenes médicos. Cómo tiene que ser la evaluación, cómo tiene que ser ese examen. Sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. ¿En qué consiste un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Que viene a ser una serie de etapas que van a estar interrelacionadas y tienen el objetivo común de poder prevenir los riesgos. Pero ¿cómo vamos a prevenir esos riesgos laborales que están presentando? Elaborando siempre una planificación. Hay que elaborar una planificación. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ejecutar ese plan. Luego hay que verificarlo. Y de acuerdo a la verificación, detectamos todos los daños en esa verificación y actuamos sobre esos problemas. Planificar, se va a encargar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el supervisor. Hay que diagnosticar en base a las líneas de IPER, que son las matrices de identificación de peligros y riesgos. Hay que conocer las políticas de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo y metas de seguridad y salud en el trabajo. Que eso se ve, estos cuatro puntos principalmente, se ve con el Comité de Seguridad. En la ejecución, un plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ver, se hacen estudios anuales, registros obligatorios que se tiene que tener, ya hemos mencionado, entre normativas, protocolos, ¿no? Reglamento interno. Todas las empresas tienen que tener un reglamento interno. Por ejemplo, tal vez dentro de tu reglamento está no llegar tarde. Otro, usar debidamente tu equipo de protección personal. Por ejemplo, ustedes han visto las empresas de construcción en la puerta tienen un letrero donde nos dice todo personal para ingresar a laborar tiene que utilizar tal, 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 tal cosa. Eso es un reglamento. Verificar, lo vamos a verificar a través de todos esos auditorías. Hay que realizar auditorías. Actuar, revisión general de la gerencia y mejora continua. Acá tenemos el artículo de la ley 2978.3, el artículo 35, donde ahí se tiene que ver principalmente cuál es la función de un trabajador, o en este caso de la misma empresa, su responsabilidad del empleador, en este caso, ante el trabajador. Por ejemplo, el empleador tiene la obligación de brindar su equipo de protección personal, tiene la obligación de brindar el plan, el cronograma, los protocolos, en este caso, una copia del reglamento interno de la empresa. Ese reglamento interno es principalmente la norma principal que todos tienen que conocer. Dentro de este reglamento van a estar distintos protocolos de acuerdo al área o a la función que tú ejecutas, que esa también va a ser un reglamento tuyo. Si tú eres soldador, tienes el reglamento principal de todos los trabajadores, ¿no? Porque en este reglamento principal todos los trabajadores lo utilizan, hasta incluido el mismo dueño de la empresa. Como ya conoces, y ahí en tu reglamento ves tu función como soldador. Ves tu función, ahí vas a ver tu protocolo que tú tienes que seguir, ¿no? Otro, realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que realizarla cada 3 meses, una capacitación. Ustedes como profesionales de la salud
lo que pueden hacer es capacitar, uno, en primeros auxilios, pueden capacitar en RCP, pueden capacitar en evacuación de carga, perdón, de pacientes, pueden capacitar, por ejemplo, al uso de los equipos de protección personal, algo que sirva para la empresa. Una persona que es un ingeniero civil que se dedica a SOMA, por ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, van a tener que enseñarle cómo tiene que hacer el levantamiento de carga, el traslado de carga. Y nosotros como profesionales de enfermería que vamos a formar parte de ese comité, porque ustedes van a estar como una autoridad dentro de ese comité principal. Lo que tienen que hacer principalmente es cumplir, conocer su protocolo. Tienen que conocer su protocolo. Si no conocen su protocolo, están perdidos. Adjuntar al contrato la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en trabajo como una nota adicional en el contrato que ustedes tienen. Ahí debe estar adjuntado lo que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles van a ser tus obligaciones? Ahí, por ejemplo, dice, el empleado acepta las condiciones de cumplir el reglamento interno y externo de la empresa. Ahí tú ya conoces todo el reglamento, ya has aceptado, tienes que firmar el contrato. Brindar facilidades económicas, licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en materia. Algunos cursos de capacitación, por ejemplo, en el caso de nosotros, los profesionales, son pagados al exterior. Algunos, ¿no? De acuerdo a su presupuesto que maneja. Y también en la parte privada, también se le brinda la capacitación a todo el profesional. Elaborar el mapa de riesgos con la participación de la organización sindical. Este es un mapa de riesgos que nos van a ayudar principalmente a identificar los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Y eso tiene que estar en cada piso. Si tu edificio son de 5 pisos, en cada piso tiene su mapa de riesgo, porque cada piso tiene una función distinta, ¿no? Tal vez en el último piso manejan productos químicos y tóxicos. Ahí no vas a tener en ese piso el mapa de riesgos de un almacén, ¿no? No vas a tener ahí. Ahí, para cada piso, de acuerdo a la función que cumple, tienen que tener su mapa de riesgo. Obligaciones del empleador dentro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Garantizar que la seguridad y salud del trabajador en la organización, promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo, proporcionar los recursos adecuados para garantizar que el responsable de seguridad, o sea, el comité, deban de cumplir el plan establecido de acuerdo al cronograma que tienen. Ese cronograma pueden modificarlo, pero ese cronograma tienen que conocerlo todos. Derechos de los trabajadores, en base a la ley 2978.3, tienen la obligación y los derechos también. En este caso, tienen derecho a comunicarse con el inspector de trabajo, con el supervisor. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo están protegidas contra cualquier acto de hostilidad, otras medidas correctivas por parte del empleador, revisar los programas de capacitación, participación en la identificación de los peligros y riesgos en base a la evaluación de la matriz IPER. Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, tiene derecho al mismo nivel de protección que los otros, que todos. Tiene el mismo derecho. Obligaciones de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un hospital.
Como nosotros trabajamos en un hospital, tenemos obligaciones. Y cosa que esas obligaciones se están rompiendo. Ya se están rompiendo esas obligaciones. Por ejemplo, dentro de nuestra obligación como personal de salud, en la parte asistencial, es utilizar el equipo de... ¿Qué pasa? Nosotros ya no estamos haciendo el uso. Muchos de ustedes están atendiendo en periferia a los pacientes sin el uso adecuado de su mascarilla. En el hospital ya ni se ponen los mandiles. ¿M? Por ejemplo, el personal de enfermería que trabaja en la parte de construcción, en el tópico de enfermería, ahí, por ejemplo, no están utilizando ni el casco ni la mascarilla. Se acercan al proyecto sin mascarilla, sin casco de seguridad, sin nada. Hay que hacer el uso de los instrumentos que la empresa nos proporciona, ¿no? No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no se haya sido autorizado. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud del trabajo. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. Tenemos la nueva ley, la 31246, que modifica la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice? Esa más que nada, el artículo 49 nos habla de las obligaciones del empleador, que por ejemplo, nos dice el empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones. ¿Cuáles? Practicarnos los exámenes médicos ocupacionales. Ustedes que trabajan en la parte asistencial, en un hospital, por ejemplo, ¿les habrán hecho exámenes médicos? Digan, no les hacen ya sus exámenes médicos. Y por ejemplo, cuando están presentándose, o, por ejemplo, cuando ustedes están presentándose a una convocatoria CAS, que ahora están saliendo todas bastantes convocatorias, ustedes se presentan, agarraron la convocatoria y de frente a trabajar. Como requisito nos deberían de solicitar, no solicitarnos, sino es una parte de nosotros presentar ese requisito de examen médico ocupacional, perdón, examen médico, un certificado médico, ¿no? Pero no es obligatorio, parte nuestra. Si es la obligación de la empresa, en este caso de tu empleador, realizarte examen médico ocupacional. Nos deben realizar. Y por eso que a ustedes ya ni les realizan el examen médico. Porque la empresa tiene que saber cómo estás ingresando. Tal vez eres un paciente con algún tipo de condición médica. Tal vez eres asmático. Y la empresa no te realizó ningún examen y tampoco has informado. Y si has informado y tú sabes que las palabras se las lleva el viento. ¿Qué va a pasar? Como la empresa no tiene nada de conocimiento, tu situación se agrava. Tal vez vas a trabajar en productos químicos, en manipulación. Ahí tu cuadro de asma va a aumentar, va a agravarse. Pero bueno, ese señor tenía asma, ¿y por qué no avisó? Tú le puedes decir, he avisado. Bueno, no lo van a tomar en cuenta. Porque cuando tú o a ti te hacen, en este caso, el examen médico ocupacional, el médico o la enfermera de tu empresa ya tiene lo que es principalmente precauciones. Va a tener precauciones contigo, ¿ya? Va a tener precauciones contigo para la ejecución de tu función. Que bueno, dice, los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En sí ya no es que dependa de nosotros. La solicitamos
sí o sí. Y tampoco va a depender que el trabajador, el empleador, si quiere te lo realiza. O tú, si quieres, te lo realizas. Es la obligación de ambos. Ambos tienen que velar por su salud. Ambos tienen que velar por su salud. ¿Qué nos dice? En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. ¿Eh? Por eso que yo les decía, ustedes pasen su examen médico, que ese examen médico es pagado por la empresa. Si el gasto es asumido por la empresa. Porque ¿cómo crees que va a contratar la empresa si tal vez tú no sales apto? O sales apto con restricción o no apto para ese proyecto. En el caso de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Por ejemplo, yo trabajo en un área crítica, en otro proyecto también, minero, donde también nos realizan exámenes médicos. A mí, en el caso mío, me te realizan 3 veces al año. 3 veces al año yo recibo un examen médico. Y dependiendo también del proyecto que voy a ir, paso el examen médico de ingreso y salida. Y ese examen médico, ese resultado tiene que llegarte a ti como también a la empresa. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Por ejemplo, esa identificación de peligros y riesgos la vamos a identificar a través de la matriz PERC, que es identificación de peligros y riesgos laborales que se van a presentar en la empresa. Es decir, toda actividad que realizamos conlleva un riesgo. La lista es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida diaria, en el hogar, en la calle, en el trabajo. ¿Qué más? Una parte importante de su trabajo es aplicar medidas necesarias. ¿De qué? De prevención, precaución, con el fin de poder reducir un peligro o un riesgo o los accidentes que están presentes. Y vamos a diferenciar un peligro de un riesgo. Esto, acá está. Por ejemplo, ahorita vamos a tocar esto, ¿no? Prevención de accidentes. Nosotros, con la matriz hiper, vamos a poder prevenir accidentes. Nos va a permitir identificar cualquier tipo de riesgo y peligro que pueda ocasionar un accidente en el empleado o en el empleador, en todos. Y así establecer un programa de planificación o una planificación o cronograma para prevenir estos accidentes laborales en la empresa. Para eso vamos a hacerlo. Así que, ¿saben? Hay que tener mucho cuidado. No dice prevención de accidentes, identificar con detalle los peligros y la exposición a estos, planificar y adoptar controles para la prevención de accidentes, participación de los colaboradores, elaborar una matriz de participación, de capacitación por puesto de trabajo de acuerdo a los riesgos de cada persona, permitir capacitar específicamente a los colaboradores nuevos o transeúntes, determinar los CPPs necesarios y específicos para cada proceso. Por ejemplo, ahí está, ya ocurrió el accidente. Primero, hay un riesgo a golpearse. El peligro ya es el suceso, que te caíste, ¿no? Primero está el peligro, luego está el riesgo. Prevención de enfermedades, también nos ayuda la matriz hiper a prevenir lo que son los accidentes.
a prevenir las enfermedades laborales. A eso también nos ayuda la matriz IPER. Es una matriz de identificación de peligros y riesgos que nosotros tenemos que hacer uso. ¿Qué nos dicen prevención de enfermedades ocupacionales? Identificar con detalle la exposición ante agentes higiénicos, determinar con detalle el perfil de los exámenes médicos por proceso o puesto de trabajo. Los exámenes médicos ocupacionales se realizan en base al puesto o la función que tiene la persona. Por ejemplo, a un soldador le pueden hacer un examen médico, radiografía de tórax, le van a hacer examen, va a pasar por medicina, va a pasar por audiometría, va a pasar por espirometría, por oftalmología y laboratorio. Por eso puede pasar. Músculo esquelético podrían incluirle siempre y cuando haga levantamiento de carga. Psicosensométrico, no, porque no va a conducir. Más que nada hacemos para los conductores, a medir el nivel de conocimiento y capacidad. Psicológico, sí, puede pasar un examen psicológico. Por eso, como le estaba diciendo, esto va a depender mucho de los proyectos o protocolos o función que realiza dicha empresa, con el fin de poder prevenir lo que son enfermedades ocupacionales. Con ese fin, queremos prevenir esa enfermedad ocupacional. ¿Está bien? Aquí, ahora sí vamos a hablar del peligro. Nos dice situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente. Identificación de peligro, procesos mediante el cual reconocemos si existe un peligro y se define su característica. Ahí tenemos la IPER, la matriz de identificación de peligros y riesgos. Peligro, accidente. Ese accidente, ¿qué riesgo va a conllevar? ¿No? El riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice, o sea, se complique o genere daños a la propia salud. Yo me caí. Una caída, ¿a qué conlleva? Una fractura. ¿A qué conlleva? Una luxación, un esguince, ¿no? Por ejemplo, en la parte hospitalaria, ahí hay un peligro. Yo trabajo en el área de hospitalización, por ejemplo, digamos, ¿no? Ustedes trabajan en el área de hospitalización o la persona trabaja en esa área. Ingresa a esa área, hay pacientes con tuberculosis, neumonías, etc. U otros pacientes, ¿no? Ingresamos. ¿A qué peligro estamos expuestos? A contraer enfermedades o accidentes. Y ese me adquirí la TBC. ¿Cuál es el riesgo? Que se complique esa enfermedad. ¿A qué puede conllevar la complicación? A la muerte, ¿no? ¿Qué más? Evaluación de riesgos. Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Tenemos que saber si ese riesgo es un riesgo real o no, porque hoy en día también nos encontramos con los riesgos figurados o los peligros figurados. ¿A qué me refiero con ese peligro figurado? Que realizamos un incidente para que se complique y afecte la producción de la empresa. Ahí es donde se solicitan los exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo.
Pero en este caso no vamos a solicitar un examen médico ocupacional, sino vamos a solicitar un descanso médico. Es lo que se va a solicitar, un descanso médico. ¿Mm? Medida de control, acción enfocada a controlar los riesgos de acuerdo a la jerarquía de controles que se van a realizar. Por eso que en la HIPER nosotros vamos a controlar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un peligro. Hay demasiados cables. ¿Cuál va a ser el riesgo? Cortocircuito, un incendio, ¿no? Ahí ya se ha presentado el peligro. Se está cayendo. ¿Cuál va a ser el riesgo? Fractura. Que se fracture la nariz, se golpee toda la cara y se fracture la nariz, se desfigure la cara o el rostro. Eso es un riesgo, un daño que se está materializando al más. Por eso les vuelvo a repetir. Primero está un peligro, luego ese peligro se convierte en riesgo, pero materializado, o sea, complicado o agravado la situación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es hiper? Es un instrumento de identificación de peligros y riesgos. Identifica el peligro, evalúa el riesgo, determina los controles para poder disminuir incidentes a futuro e implementa controles para que no se vuelva a incrementar o presentar más accidentes. Eso es lo que hace la matriz ITAR. Clasificación de los peligros. Estamos expuestos a distintos peligros. Peligros químicos, físicos y biológicos. Un peligro químico no dice debido a la manipulación y uso de procesos y la exposición a vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos sólidos, sólidos como producto de reacciones químicas o de exposición a productos. Es un producto químico. El peligro físico, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un lugar donde hay ruido, vibraciones, ese ruido, ¿a qué se va? O esa vibración, ¿a qué va a conllevar? Nosotros trabajamos con vibraciones. Trabajamos, por ejemplo, es una empresa minera donde se dedica a taladrar, perforar y ahí hay una vibración. Esa vibración va a generar daño musculoesquelético como también daño auditivo. Ahí ya se está convirtiendo en un riesgo. Viene el riesgo real, pérdida de la audición, ¿no? ¿Qué dice? Peligro físico de trabajo, peligros del lugar de trabajo que pueden afectar al cuerpo, ruidos, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad, las radiaciones ionizantes, los rayos X, gamma y beta, radiaciones no ionizantes, como son los microondas, los infrarrojos y ultravioletas. Un peligro biológico que estamos expuestos nosotros a contraer virus, infectarnos por virus, infectarnos una enfermedad causante por virus, bacterias, hongos, parásitos, plagas. ¿Y cuál va a ser? Que se presente la enfermedad, una hepatitis B, VIH-Sida, el riesgo. Mire, por ejemplo, acá tenemos bastante peligro. Acá, mire, por ejemplo, acá hay un peligro, estaba trapeando, se convirtió en un riesgo, se cayó.
Acá hay un peligro. Levantamiento de carga. Lo levantó mal. Se convirtió en riesgo. Una enfermedad musculoesquelética. Aquí, un peligro a caída. Peligro. Miren, ¿eh? Hay bastantes peligros. Da igual. Peligro, el piso estaba mojado. Peligro a caída. Riesgo, fracturas. No, sí. El cable se rompe. Peligro y riesgo. Mira, por ejemplo, la señora derramó agua y produjo un peligro. Ocasionó un peligro. Y se convirtió en un riesgo. Caída. Se materializó. Hay un riesgo, una caída. Y esa caída se materializa más. Fracturas. Y miren, acá se puede fracturar porque los brazos están atrás. Peligro, riesgos y medidas de control. Miren, por ejemplo, acá están soldando, no, no, si lo ven, están soldando, no está utilizando ninguna mascarilla, solo el casco, no está utilizando el casco de soldador, está con su arnés uno y el otro también. Acá, peligro, 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 riesgo, medidas de control. Acá tenemos otro peligro. Protocolos médicos ocupacionales por actividad. Acá vamos a ver los exámenes médicos. Cada entidad tiene que pasar los exámenes médicos. Y nosotros vamos a tocar, acá nos dice, en base a estos 5 puntos, identificación y evaluación de los riesgos ocupacionales. Vamos a hacer ahí una vigilancia del ambiente laboral, del trabajo. Promoción de la salud en el ambiente de trabajo. ¿Cómo vamos a promover la salud? ¿Cómo promoveríamos? Educando, capacitando a todo el personal, brindar información sobre los daños que se pueden producir de un peligro, de un riesgo. ¿A qué va a conllevar? Ahí ya estamos hablando de capacitación. Tres, prevención de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo. ¿Cómo los vamos a prevenir? Hay que identificar en base a lo que es nuestra matriz IPER. Hay que hacer una vigilancia de la salud de todos los trabajadores. Servicio de salud de trabajo, servicio médico ocupacional, aseguramiento universal en salud, seguro complementario de riesgos, de trabajo de riesgos. Hay que hacer protocolos. Tenemos protocolos para poder realizar los exámenes médicos ocupacionales. ¿Y cuál va a ser ese protocolo? Primero hay que basarnos en el objetivo. Hay que establecer distintos procedimientos para hacer la vigilancia adecuada de la salud, pero esos objetivos, primero hay que identificar y hay que controlar el riesgo ocupacional que el trabajador presente. Por eso que es importante que nosotros proporcionemos toda información necesaria para poder elaborar un protocolo y así elaborar los exámenes médicos que van a pasar esas personas. ¿Qué más? Vigilancia de la salud de los trabajadores, servicio médico ocupacional, atención, registro y notificación de los daños de un trabajador. Vienen los exámenes médicos ocupacionales que van a constar de un examen clínico, examen psicológico y exámenes complementarios. Un examen clínico va a ser la evaluación general que se le va a hacer al paciente. Un examen psicológico va a pasar por un psicólogo para monitorearlo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Algún problema psicológico que tenga? Problemas, etc. Exámenes complementarios. Puede pasar un examen adicional. Este viene a ser un examen adicional. Tal vez dentro de su examen médico le han solicitado un examen toxicológico. Ese viene a ser un complementario. U otro, era un paciente que trabaja en altura, pero ya tiene 28 años, por ejemplo. Trabaja en altura y quieren ver
cómo está el corazón. Le van a hacer una prueba de esfuerzo. Van a solicitar una prueba de esfuerzo, porque tal vez la persona empezaba a cansarse o ha presentado algún problema de salud durante su trabajo en altura. Por eso que ahí van a solicitar exámenes complementarios, adicionales, para poder dar el diagnóstico final, ¿no? Daños a la salud de los trabajadores se pueden producir prepatogénicos o preclínicos, que esos pueden ser agudos y crónicos. Los crónicos van a ser enfermedades que van a estar relacionadas al trabajo, pero los agudos pueden ser en base a accidentes de trabajo, por ejemplo, accidentes mortales, graves o moderados. Pero si es crónico, es una enfermedad ocasionada para toda la vida. ¿Ah? Servicio médico ocupacional. Tenemos repatogénicos, accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo. Hay que hacer una vigilancia de la salud de todos los trabajadores. Hay que brindar la atención, registro, la notificación de los casos detectados, tanto en la del trabajador, ¿ya? Para así poder realizar exámenes médicos ocupacionales. El médico ocupacional determinará la metodología y la técnica que se requieran para las evaluaciones médicos. O sea, en la clínica va a ir un trabajador a pasar un memo, pero en esa empresa en la cual labora ese trabajador, tiene un médico ocupacional y ese médico ocupacional está elaborando conjuntamente con el equipo o el comité un protocolo por examen médico, de acuerdo a la función o actividad que realice esa persona. Ahí tenemos, por ejemplo, preocupacional, periódico, postocupacional. Preocupacional por cambios de ocupación, periódico que puede ser por reincorporación laboral o anual también, o postocupacional por contratos temporales o de corta duración. Un examen clínico nos va a ayudar a determinar si el paciente está apto o no apto o tiene alguna limitación. Pero si es un examen complementario, se van a solicitar exámenes adicionales para poder determinar la aptitud o la restricción o no aptitud del paciente. En lo psicológico, la mayoría pasa, pero lo que más monitoreamos es el examen clínico. Un trabajador que esté apto está en las buenas condiciones para poder trabajar, pero si es una aptitud con restricción, significa que ese trabajador ya no puede trabajar en esa área, tiene que ser reubicado en otra área. Ahí le van a hacer un examen por cambio de puesto preocupacional, ¿no? Y no apto es que el colaborador no pasa, no puede continuar trabajando en esa área más o para esa empresa. No pasa para el proyecto, no lo permite. Y ahí es donde va a tener que levantar observaciones. Puesto de trabajo. Hay que identificar de acuerdo al puesto el peligro, los riesgos de los cuales está sometido el trabajador. De acuerdo acá, mira, por ejemplo, acá se va a producir una enfermedad profesional. Acá se va a producir una enfermedad profesional. Hay que ver para este examen en el puesto de trabajo para determinar una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional, la concentración del peligro a lo cual está sometido, el tiempo de exposición que tiene en ese trabajo, varios agentes contaminantes o productos químicos con los cuales él trabaja o está expuesto, la relatividad de la salud, cómo está su salud actualmente, características personales, o sea, antecedentes personales que puede presentar y las condiciones de trabajo en las que se encuentra. Acá le faltaría, digamos, por ejemplo, no tiene sus guantes, le falta, no tiene mandiles, pésimas condiciones de trabajo. ¿Quién no va a adquirir así una enfermedad ocupacional? ¿No? Ahí tenemos los exámenes ocupacionales, una audiometría ocupacional que se les realiza, espirometría ocupacional, electrocardiograma, oftalmología, todos esos exámenes médicos tienen que pasar
todos los trabajadores. Y eso, como les dije, no van a pasar todos los trabajadores, o no van a pasar esos exámenes médicos, no todos. Van a pasar principalmente en base a los protocolos. No todos pasan espirometría, no todos pasan audiometría, pero sí todos pasan medicina. Exámenes médicos obligatorios por actividad. Eso va a depender mucho de acuerdo a las enfermedades de grupo uno, que pueden ser de acuerdo a la actividad que realiza. Puede ser, por ejemplo, una musculoesquelética, un estrés. Dentro de ellos tenemos las enfermedades ocupacionales que van a pasar por un examen médico, ¿no? El flujograma de los exámenes médicos ocupacionales, los hemos. Primero, para hacer un examen médico, hay que identificar los riesgos y peligros, hay que monitorearlos, hay que hacer un control. ¿En dónde? En el puesto de trabajo que tiene esa persona. De ahí sale recién tu perfil ocupacional. ¿Cuál es? Los tipos de exámenes médicos que va a pasar. Va a ser un perfil, digamos, auditivo, un perfil con radiografía, ¿no? Y el examen médico ocupacional, que le van a realizar el examen clínico general en base al perfil que están solicitando. O sea, esas vienen a ser las órdenes. Por ejemplo, nosotros nos vamos a atender con un médico y nos da una orden, laboratorio. Tienes que pasar por radiografía con esta orden. Ahí tenemos. Ese perfil viene a ser lo que es las órdenes. El examen médico ya es la evaluación que te. Y el informe es tu resultado final, donde nos va a ayudar a determinar tu aptitud, tu restricción o no aptitud, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, o sea, la evaluación médica, nos va a terminar al final como lo que es resultados, una conclusión médica. El examen puede ser que el trabajador pase preocupacional, de retiro, periódico, cambio de puesto, puede ser. Periódico que viene a ser cada año, constantemente ya lo realiza. Preocupacional, puede ser que esté reiniciando, empezando a trabajar primera vez, o que esté realizando, por ejemplo, un recambio de puesto, o un retiro, que ya termina de trabajar para esa empresa, ya no va a trabajar más para esa empresa. ¿Mm? Y con todo eso se determina la aptitud, la restricción y no apto, que sale como decisión final, ¿no? Tiene que ser el examen médico ocupacional garantizado, específico, voluntario, confidencial, de una corta duración, el contenido y su documentación. Dimensión colectiva, escalonamiento, la planificación, participación de los trabajadores, ética, calidad, información de los trabajadores, todos los exámenes que van a pasar un trabajador. Muchos me han preguntado, licenciado, en el caso de que el trabajador no quiera pasar el examen médico, ¿qué se realiza? Fácil. El colaborador tiene la obligación de firmar el desistimiento, o sea, ya no pasar el examen médico. Por eso que ahí nos decía, es facultativo, no quiere pasar. El trabajador no quiere pasar, la empresa no tiene por qué preocuparse, pero sí se le exige al colaborador que firme. Está ya en la clínica, la empresa dio la orden para que este trabajador pase su examen médico. Llega a la clínica, pero el trabajador no quiere pasar ya su examen médico. ¿Qué tiene que hacer la clínica? Le da el formato de desistimiento para no pasar el examen médico, firma el colaborador y se envía a la empresa. Ya la empresa con eso decide si por A o B lo suspende, lo retira, ya no trabaja, ya no lo contrata. Con eso, la empresa se está evitando una gran cantidad
te multa. No multa bien fuerte. Porque el colaborador no pasa, no quiere pasar su examen médico. Cuando le hagan la auditoría, el Ministerio de Trabajo, hagan su auditoría al sindicato, porque algunos colaboradores se quejan al sindicato y dicen ahí, eh, no me realizaron el examen médico y la empresa tiene el sustento. Acá está. El colaborador no deseó pasar su examen médico. ¿Qué puede hacer la empresa? Puede demandar a esa entidad sindical. Lo puede demandar. Porque hay muchos colaboradores que buscan así una serie de problemas, ¿no? Pero por eso se solicita unos documentos. Tenemos las enfermedades ocupacionales y tenemos ahí, por ejemplo, en la parte asistencial, hospitalaria, tenemos expuestos a contraernos la TBC, el VIH-Sida, la hepatitis B. Esas enfermedades podemos contraer al atender a un paciente. No solamente van a ser esas enfermedades, varias neumonías, podemos perder la audición. Los que trabajamos en empresas ocupacionales, por ejemplo, minería, construcción, trastornos visuales, si estamos sometidos todo el tiempo a una computadora, lesiones cutáneas, enfermedades en la piel, trastornos mentales, la sobrecarga, el estrés laboral, conllevan a esas enfermedades mentales o los trastornos mentales, enfermedades infecciosas, lesiones por accidentes, caídas que están dentro de las musculoesqueléticas, intoxicaciones. ¿Por qué intoxicaciones? De acuerdo al peligro, a la función que yo realizo, al peligro, riesgo al cual estoy expuesto. Estoy expuesto a un peligro químico. Trabajo con productos químicos, trastornos cardiovasculares, problemas cardíacos relacionados a la presión arterial que tenemos algún paciente, alguna persona con esos antecedentes. ¿Y cuáles son esas causas? Factores ergonómicos, factores psicológicos, agentes químicos, exposición a riesgos físicos. Miren, por ejemplo, exposición a riesgos físicos, el ruido, la temperatura, la extrema vibración. Factores ergonómicos, posturas incómodas que van a ocasionar lesiones musculoesqueléticas, un mal levantamiento de carga, ¿no? Agentes químicos, sustancias tóxicas, irritantes a las cuales estamos expuestos, factores psicosociales, el estrés, la sobrecarga laboral, la violencia laboral, el maltrato laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Consejos para prevenir todas estas enfermedades. Principalmente, hay que implementar programas de salud ocupacional. ¿Cada qué tiempo van a pasar su examen médico? Por eso que tienen que tener sus protocolos actualizados. Proporcionar equipos de protección adecuada al personal para el proyecto o función a lo cual va a realizar, debidamente equipados para poder así disminuir el peligro y que ese peligro se materialice a un riesgo. Consejos para prevenir otras enfermedades. Fomentar una cultura de prevención y bienestar. Promover la ergonomía y las pausas activas como relajación. Y dentro de estas pausas activas está principalmente los compartir que ustedes realizan como parte recreativa, ¿no? Tenemos emergencias ocupacionales. Muchos dirán que no se presentan las emergencias ocupacionales. Sí se presentan. Están presentes las emergencias. Estamos expuestos a presentar caídas. Trabajamos en el área de construcción. Tal vez el colaborador no se puso bien su arnés de seguridad y cayó de un precipicio a una altura de 70 metros. Ahí tenemos un accidente.
¿no? Por eso que en las emergencias, ustedes como principal deben de capacitar en primeros auxilios al personal, a todo el personal. Deben de capacitar a todo el personal en primeros auxilios, lo principal, ¿no? Hay que capacitarlos. ¿Por qué? Para poder manejar y controlar la emergencia. ¿Qué nos dice? Una emergencia es una situación o accidente o acontece de imagen, una emergencia, forma imprevista y puede afectar a la integridad física, emocional, psicológica de todas las personas, como también de la familia. Afecta y agrava la salud. Una urgencia es una situación donde no hay peligro, no hay amenaza de vida, pero en una emergencia sí hay amenaza de vida, ¿ya? Tenemos distintos tipos de emergencia: ecológicas, sanitarias, sociales y radioactivas. Una emergencia ecológica, la exposición de la contaminación ambiental, la cual esos generan daños a la salud. Emergencia sanitaria, la pandemia hemos vivido, es una emergencia sanitaria, ¿no? Ocasionando una enfermedad ocupacional en el profesional de la salud. Y no solo en ellos, en todos. Ahí tenemos, ¿no? Las emergencias sociales que producen accidentes ahí, lesiones, heridas, las violencias. En las protestas que hemos visto, hemos tenido cantidad de heridos, ¿no? Otras emergencias radioactivas, que la exposición a la radiación causa daño a la salud a largo periodo, pero la va deteriorando rápidamente. Ahí tenemos emergencias laborales, por ejemplo, un atragantamiento, una fractura, intoxicaciones, infartos, quemaduras. ¿Cómo manejar las emergencias laborales? De la mejor manera, nosotros tenemos que manejar de la siguiente manera. Uno, primer paso, hay que hacer una lluvia de ideas. Hay que recolectar todas las ideas de todos para poder tener eso como un plan de qué es lo que vamos a hacer. Hay que tener una cadena de mando. Siempre tiene que haber una persona. En este caso, ustedes pueden confiar en su supervisor también, ¿no? Debe haber una persona ahí que sea responsable, que pueda monitorear, porque el personal de salud no va a estar siempre monitoreándolos a todos, ¿no? No va a estar al lado de cada uno. Tiene que haber un responsable en cada área. Personal de respuesta de emergencias. Hay que formar brigadas. Yo por lo general recomiendo la formación de brigadas para poder controlar todo tipo de riesgo o amenaza que se pueda presentar, que van a afectar la salud. Con las brigadas nos sirven bastante de ayuda, de apoyo. Por eso que ustedes tienen que seleccionar personal que forme parte de esta brigada para que pueda ayudar a brindar los primeros auxilios en el lugar de los hechos, hasta que te traigan a ti, a esa persona, o tú vayas ahí. Equipo de emergencia, que se tiene que contar siempre. Maletines de emergencia, procedimientos de evacuación que se tienen que establecer cuando haya un incendio. Debemos de contar con lugares de evacuación de zonas seguras, las alarmas, que tenemos que estar alertas, ¿no? Ahora vamos a hablar como parte final lo que es la bioseguridad. ¿Qué nos dice? La bio es un conjunto de vida de todos los seres humanos. Seguridad, seguridad. ¿Y qué buscamos con la bioseguridad? Protección a la vida, seguridad a la vida. Y cuando nosotros hablamos de seguridad, estamos hablando de la protección frente a cualquier tipo de riesgo. Y es un conjunto de técnicas, medidas, normas.
que están destinadas para todos, tanto en la parte pública, en la parte privada, en la parte asistencial, en la parte ocupacional, sea cual sea el rubro. Y ustedes han visto, estamos en la parte ocupacional, trabajamos, estamos expuestos frente a peligros químicos, biológicos, físicos, mecánicos. Nosotros como personal de salud, peligro biológico. Trabajas en una fábrica industrial, manejas productos químicos, peligro químico. Eres soldador, peligro físico. Mecánico, mantenimiento, igual. ¿Frente a qué? Esta bioseguridad tiene que ser establecido o aplicado por todos, sea por el médico, por la familia, el personal, todos, y abarca a todos. Tenemos principios, que es la universalidad, las barreras de protección, las medidas de limitación de material contaminado. Por ejemplo, acá en la universalidad ya la conocemos, es la protección universal de la salud de todos frente a cualquier tipo de o exposición de daño, peligro que pueda ser potencialmente contaminado, puede ser potencialmente letal para la salud pública, para la salud ocupacional. Y las barreras de protección, que son los equipos de protección personal. Los medios de eliminación de material contaminado, que son de acuerdo a las clasificaciones A, B, C, donde se tiene que eliminar. Dentro de la barrera ocupacional barrera de protección, tenemos lo siguiente: la inmunización activa, barreras químicas y barrera de protección. En la inmunización activa, ustedes como profesionales de la salud que están viendo los exámenes médicos ocupacionales, también tienen que recomendar dentro de su legajo o dentro de su protocolo médico que van a mandar a su perfil, en este caso perfil ocupacional, el tipo de examen que va a pasar, tienen que incluir vacunas de acuerdo al tipo de protocolo. Por ejemplo, si es una persona soldado, una que se dedica a soldar, ¿qué le van a pedir? Le van a pedir que se administre por lo general, ¿no?, la vacuna del tétanos. Es una persona que se dedica a la manipulación de alimentos. ¿Qué vacuna? Primordial, hepatitis A y DT. Es una persona que viaja a proyectos de la selva, por ejemplo. ¿Qué vacuna? DT, van a pedirle su hepatitis A, su fiebre amarilla, su influenza, su neumococo, su hepatitis B. Van a pedirle ese tipo de vacunas. Las vacunas tengan en mente que no están destinadas a producir daño, sino a proteger la salud, ¿ya? Las barreras de protección, que vienen a ser todo tipo de vestimenta de cual sea elaborado el material, pero que está destinado a proteger la salud frente a distintos peligros como son químico, biológico, físico, mecánico, ¿no? En este caso solo hablamos de físico, químico y biológico. Y bueno, eso sería todo. Les invito a cada uno de ustedes que puedan realizar sus preguntas, que con gusto van a ser respuestas. Algo que me olvidaba, lo principal en un examen médico ocupacional, hay que tener en cuenta el perfil. Ya les dije, el perfil van a ser las órdenes que van a pasar o los tipos de examen que va a pasar. Ese es su perfil. Dentro del perfil soldador, tú estás indicando examen de laboratorio, un examen que pase por medicina, estás indicando el examen de audiometría, estás indicando el examen de espirometría. Ese viene a ser el perfil para ese trabajo. Pero si es un ayudante de soldador, lo vas a también que hacer el mismo perfil, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, también personas gestantes que están en la primera, en el segundo mes de gestación. Y de acuerdo a su perfil, piden radiografía. ¿Va a pasar, licenciado? No, no va a pasar.
porque al bebé también no podemos ocasionar un daño. La empresa no ha liquidado, la empresa está continuando sus servicios, pero le pide por protocolo que pase el examen médico. Y como está sometido a una radiación, y hablamos de radiación, va a producir un daño en el bebé. Y por lo tanto, se le va a obviar, se omite ese examen. ¿Ya? Ahora sí les invito a cada uno de ustedes a que realicen sus preguntas, que con gusto van a ser respondidas. Buenas noches. Inician los exámenes de salud ocupacional. Son horribles y por... Bueno, Inés, de que sea por las puras, por favor, te recomiendo que omites ciertos comentarios, ¿no? Yo les comento que no son por gustos, no son por gusto los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales son con el fin de monitorear tu propia salud. Así que, Inés, yo te recomiendo que solicites los resultados a tu empresa, que ellos tienen el acceso a eso. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que desea realizar sus preguntas? Pueden realizarlas, que con gusto van a ser respondidas. A ver, acá tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿El chequeo de salud ocupacional influye en algo para bono de alimentos que se otorgue en los hospitales a los trabajadores? No. El examen médico ocupacional no influye en nada en eso. El examen médico solo influye como un control de salud para ti, ¿no? No influye lo que es para bonos por alimentos. Los bonos por alimentos te lo otorga tu propia empresa de acuerdo a tu estado que tú amerites, pero de salud, no. Pasado los exámenes médicos y si te mandan a darle mayor examinar bueno, no entiendo, a ver qué me trata de explicar acá. A ver, Víctor, te recomiendo que por favor reformules tu pregunta un poquito más claro. Bueno, si me estás tratando de explicar que una vez que hayas pasado el examen médico y por A o B te hayan observado, si por A o B te hayan observado, hay dos opciones. Eso también es facultativo, que puede ser que tú lo levantes la observación con tu propio dinero o que también la empresa asuma. Eso es facultativo de acuerdo por la misma empresa, ¿no? Pues examen médico. Es facultativo el examen médico, levantamiento de observaciones, si por A o B, ¿no? Pero en el caso que tú vas a pasar recién un examen médico, vas a incorporarte a trabajar, todo examen médico de inicio, sea preocupacional, cambio de puesto, de retiro o postocupacional, va a ser asumido por la empresa. El de observaciones, digamos, te han observado en audiometría. Esa observación es facultativa. ¿Qué significa? ¿Que la pagas tú o la paga la empresa? Por eso que ahí tú tienes que coordinar con tu empresa. Si tu empresa te va a decir que tú tienes que levantar la observación, la levantas. Si tú no la tienes que levantar, la empresa asume, la empresa paga. Pero hay algo en cuenta que hay que tener. Por ejemplo, nosotros terminamos el proyecto que duró, digamos, un mes. Inicié hoy día, empecé en enero, ¿no? Y justo terminé el día de hoy ese proyecto.
Y como ya me mandaron a casa, pasó 2 meses o pasó un mes, por ejemplo. Pasó un mes, pongámoslo, ¿ya? O a los 20 días mejor. Terminó el día de hoy el proyecto. Hoy día voy a estar, me llama la empresa que dentro de 20 días, o sea, el 21 de febrero, tienes que pasar un examen médico nuevamente. ¿Por qué? Porque te van a mandar a otro proyecto. Si te mandan a otro proyecto, te están mandando a hacerte un examen médico nuevo, porque el examen médico de ese proyecto con el proyecto que tú has ido son distintos, no son iguales. Algunos de ellos te van a convalidar, a otros no. Y en ese examen médico, por ejemplo, te están pidiendo eh, el examen médico, medicina, te pide, por ejemplo, que mantengas un peso, te pide el examen odontológico o te pide también, por ejemplo, el examen nutricional. Y en tu examen nutricional te han puesto ahí que todo está bien, pero, pero en el laboratorio te dicen que tienes colesterol, triglicéridos. La nutricionista te dice, tú tienes triglicéridos, colesterol, estás subidito de peso. Tu médico ya te recomendó de medicina, te dijo, estás observado acá, vas al área de observados, usted está observado, señor, en medicina. Tiene que pasar por una interconsulta con médico. Te van a mandar a que pases una interconsulta con un médico conjuntamente con tus resultados de laboratorio y te van a dar el medicamento. Ahí tú estás haciendo un levantamiento de observaciones, pero el médico todavía en el formato te pone, controla los 7 días. Te han dado un tratamiento para el colesterol. Y en esos 7 días, ¿no? En esos 7 días, tú debiste consumir el medicamento, pasas nuevamente el examen médico, te hacen un examen de laboratorio, pasas por el médico y el médico te da la aptitud, porque ya has disminuido el nivel de colesterol. Así, esas observaciones la puedes levantar tú, la puedes pagar tú o la empresa directamente. Cambia, ¿ya? Te pregunto, vamos a preguntar. Bueno, la empresa debe trabajar. ¿Debe el trabajador pasar examen médico al salir y al entrar de vacaciones es obligatorio? Mira, eso va a depender de acuerdo al protocolo, Víctor. Tú puedes ingresar, ¿no? Te hacen tu examen médico, ya tienes un año trabajando, solicitas tus vacaciones. Puede ser que la empresa te diga, pasa un examen para monitorear cómo estás regresando. Porque algunas empresas sí solicitan con su comité un control estricto. Piden estrictamente el control de la salud y por lo tanto tu comité te solicita o el médico de la empresa te pide, tienes que pasar un examen médico para poder ingresar a campo. ¿Por qué? Durante ese lapso de vacaciones que has tenido, pudiste haber traer alguna enfermedad, pudiste haber cambiado tu peso, se te pudo haber presentado colesterol, triglicéridos, algo que va a afectar tu salud y disminuya tu nivel de producción o tu trabajo en campo. Eso depende de cada protocolo. Por ejemplo, yo paso, como te dije, 3 veces al año. Yo paso 3 veces al año. Algunas empresas mineras, cuando me mandan a otro proyecto, sí tengo que pasar, termino, paso hoy día, termino el proyecto, tengo que pasar nuevamente el examen de retiro. Algunas. Eso va a depender mucho de cada protocolo de las empresas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda por ahí?
Bueno, en vista de que ya no hay más preguntas, entonces vamos a Licenciado, continuar. para el, ¿qué es? El certificado del Sí, curso, justo les ¿cómo voy a brindar la podemos hacer? información ahorita. No se Ah, preocupen. gracias. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, a manera de una recomendación a cada uno de ustedes, eh, más que nada, todos los exámenes médicos ocupacionales tienen mucho valor, ¿ya? Les recomiendo a todos ustedes que para programar los exámenes médicos, ustedes tienen que ver principalmente el protocolo. Ese protocolo se va a basar en base a un perfil y el perfil que ustedes van a mandar vienen a hacer las órdenes. Pero antes de mandar tu perfil, tú tienes que saber cuáles son las funciones que realiza esa persona para poder recién tener un perfil y tú se lo puedas mandar al colaborador como también a la clínica, principalmente a la clínica que va a realizar ese examen médico ocupacional. Una vez que el colaborador pase el examen médico ocupacional, la clínica tiene que enviar el resultado o el informe final dentro de las 48 a 72 horas como máximo. Se envía el resultado al médico de la empresa, porque cada empresa debe tener un médico, una enfermera o un técnico, ¿no? Que está a su cargo, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Lo que va a tener que hacer ese personal va a tener que remitir ese informe al paciente, al colaborador, e indicarle si por A o B hay alguna observación. En el caso de que haya alguna observación, el personal de salud deberá de coordinar directamente con el comité para ver si el colaborador asume ese levantamiento o lo asume la empresa. Porque mientras no se haga ese levantamiento de observaciones, la clínica no va a destinar o no va a determinar la aptitud, ¿ya? Mientras no se haga. Una vez que se haya hecho el levantamiento de observaciones, la clínica donde ha pasado ese levantamiento de observaciones lo evalúa, da la aptitud, se la vuelve a enviar a la empresa y la empresa envía nuevamente al colaborador e indicando que está apto para poder ingresar a laborar, ¿no? Eso es a manera de recomendación. Ahora sí, con respecto a la certificación, a las PPTs, ustedes deberán de comunicarse directamente con los coordinadores. O sea, ¿con quién? Con las coordinadores, que son las personas que les ha brindado el enlace. Con ellos tienen que ponerse en coordinación, en comunicación para que les puedan brindar el costo del certificado, les puedan brindar las diapositivas, como también la clase grabada. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo el día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes en esta charla de capacitación organizada por la empresa InfoSub, Excelencia en Capacitación. Sin nada más que decirles, les deseo muy buenas noches a cada uno de ustedes y que tengan un buen fin de semana. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias, licenciado. Buenas noches.